Buenos días, Daniel. Buenos días. Así estás. ¿Ya llegaste, Giovanna? Giovanna ya llegó, no me contaron. Alan Hansen ya llegó. Y Pamela ya llegó. Ok, están todos. Bueno. Entonces, les comparto. Ya se ve mi pantalla. Soy Giovanna. Se salió mi... Se fue mi... Ay, ya. Mucha licencia. Ya se ve mi pantalla. Con otro ejemplo de la toma de las organizaciones. En esta ocasión es referente, vamos a ver otro caso, otro ejemplo, donde necesita tomar decisiones en situaciones y entonces lo que sucede más de lo normal es que en las circunstancias las instituciones tienen que enfrentar una decisión dependiendo de las soluciones que ocurran, pues, se escoge una determinada alternativa. Y por lo tanto, el tomador de decisión lo que tiene que hacer es evaluar cuáles son esas alternativas, pero no solamente evaluarlas dentro de las situaciones futuras y las que los debe de considerar el peligro tan probable puede dar una a la otra. Se requieren donde no tenemos de que una de las futura que nosotros o no. Entonces, lo que nosotros con estas matrices de lo que me cargaron la semana pasada es por las que son las encabezados de nuestras posibles soluciones que abanico, digamos, posibles soluciones de un determinado problema, pues yo voy a escoger determinadas alternativas que corresponden a una posible que me pueda justamente mi control. Y de esas alternativas voy a seleccionar la matriz de decisión y condiciones futuras en los encabezados. Las condiciones futuras en una matriz de decisión no quiere decir que son criterios, que son situaciones, digamos, que van a suceder únicamente o que van a ser para cada una de las alternativas. Las condiciones futuras son generales, es decir, son algo que va a suceder en la organización y que por lo tanto debe de afectar a cada una de mis alternativas. No quiere decir que va a tener una situación futura, una condición futura en la de decisión. Evidentemente, yo puedo a la hora de seleccionar analizar los diferentes factores que pueden asociarse con cada una de esas alternativas, pero cuando yo las pongo en una matriz de decisión, las condiciones futuras son las mismas para cada una de las alternativas, cosa que ustedes no me pusieron en la tarea de la clase anterior. Ustedes me pusieron una condición futura para todas y cada una de las alternativas, para poner un RP, para abrir establecer un nuevo departamento de recursos humanos, para capacitar a un grupo de personal que lleve a cabo las nóminas. No, esos son circunstancias o criterios para cada una de las alternativas, pero las condiciones futuras deben de ser las mismas para cada una de las alternativas. Y además, en esta matriz de decisión, el elemento que también les pedí que comentaran son los valores sociales que indican el rendimiento.
aparece una utilidad ya para cada una de las celdas. Pero en el caso de la tarea, ustedes me tenían que decir cómo es que iban a ustedes a obtener esa utilidad para poner ese numerito en esta casilla. A través cómo voy a generar esa utilidad de cada una de las alternativas con la misma condición futura para cada una de las alternativas. Y a través simplemente de la utilidad que yo obtenga de ventas menos costos, o la utilidad que me representa ventas menos los costos de mi producto, menos costos por el nuevo personal, por ejemplo, que yo incluí, porque voy a crear un nuevo departamento de recursos humanos, o la utilidad va a ser las ventas menos los costos de contratación de nuevo personal, menos los costos de materia prima, menos el curso de capacitación, por ejemplo, la nómina, etc. Eso es lo que ustedes me tendrían que indicar. Cómo sacar ese numerito que representa la utilidad y que me va a permitir entonces decidir entre una alternativa a otra, dependiendo de cuál es la que me proporcione la máxima utilidad. De tal manera que entonces nosotros podemos tener una matriz de decisión que es justamente el papelito que aquí les estoy poniendo, en donde esta matriz de decisión se refiere a una empresa de deportes y de artículos de recuerdo, pues supongan ustedes en una playa, y entonces el dueño de esa tienda de deportes y de recuerdo necesita cuáles son los niveles opcionales de inventario durante esa temporada. Es decir, qué tantos inventarios voy a tener. Muchos inventarios, aquellos que representen altos, moderadamente altos, moderadamente bajos y moderadamente bajos. Esas son las alternativas que él tiene para poder decir qué solución escoger. Y las condiciones futuras son la naturaleza de la temporada turística. Voy a tener una buena temporada turística, una temporada turística bien a la temporada turística. Estas condiciones futuras son las mismas para cada alternativa. Si yo voy a tener una buena condición futura, pues será para todos los niveles que yo tenga, para alto, moderadamente bajo o bajo. Si yo voy a tener una temporada turística muy mala, pues esa se va a aplicar para todas mis alternativas, para un nivel alto de inventario, uno moderadamente alto, uno moderadamente bajo o uno bajo. Pero las condiciones futuras son para las tres opciones, y además esas condiciones futuras no las voy a medir de la misma manera. Es decir, si yo voy a tener una buena temporada turística, sí que voy a tener muchas ventas, menos el valor de mi inventario, la utilidad entonces va a ser de 80,000. O yo voy a tener, por ejemplo, voy a tener ventas regulares, una mediana temporada, y yo tengo además un inventario bajo, de las ventas regulares menos el inventario, mi utilidad va a ser de 35,000. O puede ser que yo tenga una mala temporada, que entonces venda poco, menos mis inventarios moderadamente altos, pues entonces mi utilidad solamente sería de 30,000 pesos. Eso es lo que yo voy a poner en cada una de estas celdas, y por lo tanto, cada condición futura la voy a medir de la misma manera y va a representar simplemente circunstancias vinculadas con una situación que yo voy a decidir cuál es la que es estar mal. En este caso, las condiciones futuras se refieren a la temporada turística, la mediana regular. ¿Por qué? Porque finalmente, si yo tengo una buena temporada, quiere decir que va a haber muchos turistas, y por lo tanto, pues tendré muchas ventas. Si yo tengo una mediana temporada, quiere decir que pues, va a haber más o menos turistas, que son los posibles clientes que me van a comprar a mí. Y una muy buena, pues quiere decir que va a haber muy pocos turistas y por lo tanto muy pocos clientes. ¿Se entiende ya para todo lo de las condiciones futuras y los componentes de una matriz de decisión? Sí, Ya quedó claro para todos entonces cuál fue el error que pusieron en su tarea de la matriz de decisión que les pedí de alternativas. ¿Quedó claro, María Rosa? profesora, yo creo que yo sí un poco no entendí.
o sea, lo que usted nos acaba de explicar ahorita, sí lo entendí, pero no alcanzo a escuchar el Lo de las utilidades. El error que tuvieron ustedes es que me pusieron una condición futura aquí, una condición futura aquí, una condición futura aquí, una condición futura algunos. U otros me pusieron, por ejemplo, aquí me pusieron pues una buena temporada turística, crear una nueva área de recursos humanos y aquí y aquí, por ejemplo, capacitación de empleados que tenía aquí, por ejemplo. Entonces, aquí me están poniendo una condición futura que tiene que ver con una buena temporada, con mis ventas, aquí una condición con crear una nueva área y aquí una condición con que capacite empleados. Entonces, son tres criterios diferentes para poder medir cada una de estas utilidades. Y la idea es que siempre utilicen el mismo criterio para que las utilidades pues sean comparativas. Ajá. Es decir, yo voy a comparar ventas con ventas, costos con costos, utilidades con utilidades y no poner aquí diferentes valores. Por ejemplo, aquí en crear implementar un ERP, pues la utilidad tendría que ver con la inversión que corresponde de ese ERP, pero eso no me va a afectar a ninguna de las otras alternativas de las otras condiciones futuras. Entonces estoy midiendo, ahora sí que peras con manzanas, en lugar de que todos peras o que todas sean manzanas. ¿Ah? De nada. ¿Sí quedó claro que no me contestaste? Ya, ¿Sí? ¿Quedó claro, Diana? Diana. ¿Sí? ¿Sí quedó claro, Pablo? Sí, profe, ya más entendible. Ok, ¿quedó claro, Luis Antonio? Sí, profesor. Ok, ¿quedó claro, Ana Karen? sí, profesora. ¿Quedó claro, Denise? Sí, profesora. ¿Quedó claro, Valeria? Sí, profesora. ¿Quedó claro, Verónica? Profesora, ya vi mi error también por condiciones diferentes. No había entendido esa parte. Gracias. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? Conste. Bueno, ¿para qué nos sirve? Aquí tenemos los mismos elementos con los que nosotros estamos, ¿cómo se llama? Trabajando. Me pregunta en las casillas, evidentemente en su tarea no pusieron estos valores de 45,000, 30,000 porque no tenían los datos. Aquí lo que ustedes tenían que haber puesto es, esta utilidad yo la voy a sacar de las ventas menos el costo de inventario. Y este va a ser el mismo para todos los casos. Ajá. Así voy a sacar todas mis utilidades. ¿Cuánto es? Pues no sé, en este caso resultaron 80,000, 50,000 o 20,000, pero poner serán mis ventas menos el costo operativo de mantener la venta menos el costo de inventario. O entre el valor mínimo de mi inventario. Ustedes van a decir cómo van a obtener justamente estas utilidades dependiendo del criterio que cada quien quiera. Y como ustedes no tenían numeritos, eso es lo que me deberían de haber puesto en cada uno de de estas casillas, considerando las alternativas y las condiciones futuras de cada quien. Aquí estoy hablando de costo de inventario porque es la alternativa que voy a seleccionar. Y estoy considerando las ventas porque tiene que ver con la temporada y con lo que me generan los ingresos para obtener mis utilidades al final del camino. Ahora, una vez que nosotros ya establecimos nuestra matriz de decisión, pues esto me va a servir para poder yo hacer un análisis de las opciones alternativas, de las condiciones futuras, de las utilidades a través de ciertos criterios o cierta información y desde ese análisis pueda yo ir justamente descartando opciones y maximizando mis utilidades para poder seleccionar mi mejor alternativa. Entonces, como ya se ha mencionado, justamente estos modelos de presentación de información me sirve para que una vez que yo ya tenga estas alternativas, ponerlas así que como se dice en lápiz y poder registrar,
analizar y recuperar información fácilmente y poder justamente que nos ayuden a este proceso de análisis. En particular, entonces, yo puedo, a través de la matriz anterior que te acabo de mencionar, poder establecer ciertas restricciones o ciertos criterios que me permita a mí poder decidir si esa matriz de decisión original que puse es la que se va a mantener o tengo que hacer algunos cambios al respecto. Por ejemplo, ¿qué tal si el dueño del establecimiento decide, bueno, yo como parte de este modelo que yo estoy haciendo, yo lo que quiero es tener una utilidad mínima de 25,000 pesos. Por lo tanto, cualquier otra alternativa que fuera menor a una utilidad de 25,000 pesos, pues de entrada la tendría que descartar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Para abajo en lugar de para arriba, que por ejemplo aquí, en esta casilla que yo tengo en amarillo, esta es una alternativa que me genera menos de 25,000 pesos de ganancia, como quien dice, de utilidad. Por lo tanto, yo puedo descontar esta alternativa de tener niveles altos, porque ya de entrada ya sé que si tengo niveles altos y tengo una mala temporada, voy a tener una utilidad menor a 25,000 pesos. Entonces, esta ya la descarto. Otra información que se puede analizar de la matriz es que no importa cuáles sean las condiciones futuras, un nivel de inventarios bajos no superará el rendimiento del nivel de inventario moderadamente bajo. Por lo tanto, no tiene el caso considerar el nivel de inventarios bajos. ¿A qué se refiere eso? Que si yo tengo una alternativa que de entrada todos los valores son inferiores a este que tengo aquí, pues entonces ya no puedo maximizar mi utilidad. Ya sé que estos valores, el 45,000, el 30,000, en uno de los casos va a ser máximo de las otras alternativas. Entonces también puedo eliminar esta alternativa de tener inventarios bajos porque ya sé que de entrada no va a tener ningún máximo de utilidad, que al final de cuentas es lo que yo estoy buscando. Esas dos alternativas se refiere a lo que se conoce como una alternativa que se denomina como principio de dominio. ¿Ya que se refiere? Pues justamente que cualquier alternativa cuyas ganancias, al ser comparadas con alguna otra alternativa viable, sean inferiores por lo menos a una de las condiciones futuras y no sean superiores a ninguna de las condiciones futuras, se dice entonces que es una alternativa dominada y por lo tanto lo puedo eliminar sin que afecte el resto de mi elección final. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ¿cómo se llama? Que puedo yo descartarla porque no me está aportando ninguna máxima utilidad, ni tiene caso que me desgaste en hacer cálculos, pues se descarta por las otras posibles alternativas. Una revisión posterior también indica que no importa cuáles sean las restantes alternativas de niveles de inventario en los cuales decidimos invertir, el pago será el mismo si encontramos una temporada turística promedio. A esto también se le conoce como principio de las condiciones irrelevantes, es decir, que da lo mismo una que la otra. Y por lo tanto, entonces, en este caso también lo puedo eliminar. Eso se considera entonces como principio de las condiciones irrelevantes, como dice la diapositiva, y ese principio señala que cualquier condición cuyas ganancias sean iguales para todas las alternativas que se consideren, se dice que es irrelevante y por lo tanto se puede eliminar del análisis de mi elección final. Otra vez a la matriz. Entonces, que esta la eliminé porque esta no cumple el criterio de tener un máximo de 25,000 dólares de utilidad o pesos, los que ustedes quieran. Esta también ya la eliminé porque todas, cualquiera de estas opciones es superada por el resto de las alternativas. Y también en el caso de una temporada mediana, entonces quedaría, digamos, esta matriz de aquí, la formada por 65,000, 45,000, 30,000, 55,000, 45,000 y 35,000. Pero en esta matriz, estas dos opciones, si yo tengo una temporada mediana, son las mismas. Entonces, estas serían, digamos, irrelevantes que lo tomáramos. Entonces, descontamos también la temporada mediana. De tal manera que me quedaría una matriz solamente formada por dos temporadas turísticas, la buena y la mala, y dos alternativas, inventarios moderadamente altos y inventarios moderadamente
moderadamente bajos. Entonces, de tener una matriz de 3x3, me quedo con una matriz reducida a 2x2 y el análisis que pueda hacer, pues ya es menos complicado porque tengo menos alternativas que analizar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos van conmigo? Ok. Ok. Entonces, una vez que yo ya hice este análisis de mis matrices, y como dice allí, analizar la información, se puede observar que a menos de que sea poco más probable que haya una mala estación de turismo en lugar de una buena, se debe de invertir en un nivel moderadamente alto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pienso que esta es la probabilidad de tener una buena temporada turística, entonces entre la alternativa de moderadamente alto y moderadamente bajo, la que me genera más utilidades es esta de 65, y entonces escogería la solución de tener inventarios moderadamente altos. Si fuera al contrario, si la probabilidad es de tener una mala temporada turística, entonces, pues entre la alternativa 1 y la 2, la que me genera más utilidad es esta, que sería tener inventarios moderadamente bajos. ¿Qué quiere decir eso? Que la probabilidad de las condiciones futuras, pues también va a impactar en la decisión que yo tenga que tomar. Y por lo tanto, pues entonces es bueno justamente también considerar ese otro elemento. ¿Qué es lo que nosotros hicimos entonces con este análisis? Pues justamente utilizar la regla de la maximización de la utilidad esperada. Esa regla de decisión lo que nos dice es que trataremos siempre de elegir el máximo de mi utilidad general. Y para ello, ¿qué quiere decir eso? Que dependiendo de las diferentes condiciones futuras, pues yo voy a obtener todas las posibles utilidades de las condiciones generales de cada una de las alternativas para maximizar el valor esperado. Es decir, para que en cualquiera de las condiciones futuras que tengamos, el máximo valor esperado sea el criterio que me determine a mí poder decidir en cuál es la alternativa que más me conviene. ¿Cuál va a ser esa alternativa que más me conviene? Pues justamente aquella que me genere, me proporcione el máximo de utilidad esperada. Entonces, eso fue lo que yo hice justamente para seleccionar, la alternativa entre estas dos opciones. Si yo tengo una matriz nueva, por ejemplo, en donde yo voy a comprar un local, por ejemplo, para un negocio, y tengo entonces dos opciones, comprar la ubicación A1 o comprar la ubicación A2. Y tengo dos condiciones futuras que, si se fijan, son las mismas. La F1, la condición futura, es la misma para las dos alternativas y la condición futura es la misma para las dos. Y esto tiene que ver con la ubicación que va a tener, que va a estar en una determinada zona de población. Esta va a estar en la zona industrial ubicada al este de la población y esta va a estar ubicada al oeste de la población. ¿Cómo voy a medir estas utilidades? Pues con lo que se le llama como en las propiedades, con una plusvalía. Si compro en una ubicación, la plusvalía de esta es 50,000. Si compro en la zona 2, la plusvalía de esta ubicación va a ser esta, y así para todas y cada una. Si compro entonces en el sitio A y estoy en una zona de mayor plusvalía, o bueno, de una determinada plusvalía, voy a tener 50,000 pesos de utilidad, y si lo compro en la zona oeste, pues que tenga una menor plusvalía y por lo tanto tendría 30,000 pesos de utilidad. Y si es al revés, si compro en la ubicación, si lo compro en A2, esta oficina me genera por la zona por la plusvalía, una utilidad de 20,000 pesos y esta una utilidad de 60,000 pesos. Pero si además de determinar las posibles plusvalías, yo también hago un análisis que, debido a las condiciones políticas y económicas, sugiere que es más probable que F1 tenga un 60% más posibilidades de ocurrir con F2, que sería un 40%. En ese caso, pues tendría yo una probabilidad esperada de que suceda más F1 que de F2. Y en ese caso, yo tendría que multiplicar 0.6 por cada una
de las posibles utilidades para obtener una utilidad esperada. Perdón. Y entonces tendría que multiplicar 50,000 por 0.6 y multiplicar 30,000 por 0.4 y sumarlos para obtener un rendimiento esperado de 12,000 pesos, perdón, de 42,000 pesos. Y lo mismo tendría que hacer para la alternativa 2. Quiere decir que este 40% y este 60% son lo que se conoce como las probabilidades de que sucedan las dos condiciones futuras de F1 y de F2. Y por lo mismo también lo tendría que ser con respecto a la alternativa número 2. Entonces es lo mismo, tengo mis condiciones futuras de hacerlo en la zona industrial ubicada al este o al oeste. Y el 60% de que suceda en F1 y 40% de que suceda en F2, probablemente los costos de de los inmuebles son mayores en la zona 2 y por lo tanto es más, o hay más oficinas o terrenos en la zona F1 que en F2, por lo tanto hay mayor probabilidad de comprarla en F1 que en F2. Y lo que hago es multiplicar 0.6 por 50,000 más 0.40 por 30,000 y eso me da una utilidad esperada, la máxima utilidad esperada de 42,000. Si lo hago respecto a la ubicación A2, multiplico 0.6 por 20,000 más 0.40 por 60,000 y la utilidad esperada va a ser de 36,000. ¿Cuál es la máxima utilidad esperada, Jesús? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Serían de 42 a los 36,000, serían de 78,000. No. Esta es única. Esta utilidad esperada solamente es para la alternativa 1 y esta utilidad esperada solo es para la alternativa 2 y solamente tengo dos opciones, o la A1 o la A2. ¿Cuál es la máxima utilidad esperada? ¿La de A1 o la de A2? Sería la opción A, la de 50,000 y de 30,000. La A1. La A1. Porque el máximo, ya sea si suceda esto o esto, la máxima utilidad que yo voy a obtener es la de 42,000. Entonces yo me voy a seleccionar la alternativa A1. Si sucede que se compra en la zona F1, pues ya voy a ganar 50,000, pero si sucede que es la de 40,000, voy a ganar 30,000. Cualquiera de las dos opciones combinadas, yo sé que voy a obtener la máxima utilidad y por eso selecciono la alternativa A. ¿Sí? ¿Sí para todos? Entonces, el siguiente problema es ¿de dónde saco las probabilidades? En muchas situaciones, justamente, una manera de obtener las probabilidades es obtener a través de mis datos históricos, desarrollar estimaciones de probabilidad que pueden ser de una calidad, que en algunos casos pueden ser de una calidad inaceptable o pueden ser representativos en las condiciones futuras o pueden no estar disponibles. Es una alternativa. Entonces, pero si no tengo eso o no tengo muchos datos históricos o los datos históricos no son como muy confiables y no estoy seguro, pues entonces la otra alternativa es preguntarle a los expertos. Preguntarle a las personas, por ejemplo, que son los que tienen los datos, los que manejan, por ejemplo, los vendedores. Oye, ¿cómo crees tú que se está comportando las ventas? ¿Cómo se comportaría en el futuro? Y a partir de ahí poder generar unas estimaciones probabilísticas. ¿Qué quiere decir eso? Pues justamente preguntarle y decir, oye, ¿tú crees que la venta va a ser de acuerdo al histórico y como tú conoces el mercado? ¿Crees que para la siguiente temporada las ventas van a ser buenas, regulares o malas? Y él me va a decir, bueno, pues yo creo que van a ser regulares, la verdad, como está la situación, la pandemia y todo, pueden ser regulares. Bueno, y regulares, ¿cuándo sería eso? ¿O que hubiera un incremento del 60% o del 25%? Y entonces, normalmente lo que dicen, no, pues 50% sería mucho, pero yo creo que unos 30 sería muy bajo. Yo calculo que unos 40, por ejemplo. Bueno, pero, y entonces, la probabilidad de que sean muy altas, tú consideras que es un 20%, y dirían, como está la situación, 75% es regular, yo pensaría que pues un 20% de que fueran buenas. Y por lo tanto, entonces, pues tendríamos que la diferencia entre 35 y 20, que son 55, o 45 de que fueran
haciendo ese, digamos, como ese análisis, esas estimaciones futuras, yo generaría lo que se conoce como una estimación directa. ¿Qué quiere decir? Que al estar preguntando hacer estas investigaciones, pues voy generando justamente un estimado de mis ventas. Y entonces, si yo logro sacar esas estimaciones de posible práctica que hubiera metido el experto o el vendedor con el que está haciendo el análisis de las posibles alternativas, pues entonces yo obtendría una grafiquita como esta, por ejemplo, en donde yo simplemente lo que hice fue graficar lo que me dijo. Aquí yo estoy considerando, por ejemplo, con respecto a las ventas, que yo tuviera ventas muy malas, o ventas buenas, regulares, muy malas, o malas y muy malas. Entonces, como me dije que pensaba que podía tener regulares, le pusimos el 145, a regulares, buenas en 120, a malas a las 25, ya muy malas al 10%. Y entonces esto lo que me permite es más o menos visualizar gráficamente, donde si yo estoy mirando entre regular, negativa, pues tendría el 70% de las probabilidades y solamente un 20% de tener una buena temporada y un 10% de tener muy mala temporada. Aquí yo puedo decir que una temporada regular sería el doble de probable de una buena temporada. Y ahí yo podría decir, bueno, pues sí, seguramente es haciendo el comparativo entre el doble por la mitad o que la probabilidad de la temporada regular fuera la mitad, podemos más o menos ahora situarnos en la realidad y poder establecer que estas alturas de estas barras que me están dando la probabilidad son lo que justamente es más cercano a lo que pueda suceder en la realidad. Si tengo datos sobre una buena base de datos históricos y puedo usar ciertos factores a través de técnicas estadísticas como datos, por ejemplo, modelos econométricos o de tiempo, podría realizar ciertas probabilidades. Si tengo un experto y tengo, digamos, un equipo de personas que más o menos ya lleva tiempo en el mercado, pueden a través de la estimación directa generar estas probables estimaciones de probabilidad. Y entonces, ¿cuál es el procedimiento que yo utilizo a través de estas estimaciones de probabilidad de maximización y de una realización de maximización de utilidad esperada? Tendría que seguir estos pasos, de tener una manera de los principios que les acabo de presentar. En el paso 1, identificaríamos y anotaríamos condiciones futuras pertinentes con las alternativas que ya tenemos. En el paso 2, determinaríamos el rendimiento o utilidad correspondiente a cada resultado. En el paso 3, identificaríamos las restricciones y descartaríamos alternativas que no cumplen con las restricciones y que por lo tanto no son inadaptables. En el paso 4, determinaríamos la probabilidad de los resultados de misiones futuras. En el quinto, aplicaríamos reglas de maximización de la utilidad esperada. Y los cálculos para identificar cuál es la alternativa con utilidad esperada. Y finalmente, en esos casos consideraríamos cálculos incluidos en la análise que comenzamos a escoger la alternativa que tenga la participación más alta, más elevada, entonces elegiríamos esa alternativa. Entonces, regresemos al ejemplo que habíamos puesto en la clase pasada sobre una empresa que es una empresa consumidora y que yo llevo todo de una de pequeños departamentos. Y habíamos considerado que las alternativas ya habíamos establecido las condiciones futuras. Las alternativas que teníamos, no con sacar, que es la A1, era presentar una oferta de $1.000.000, pesos, la presentar una oferta de 1.200.000 y las condiciones futuras eran 6. Los competidores presentaron una oferta de $1.000.000, que presentaron una oferta de 1.100.000 o presentaron una oferta de 1.200.000. Y dependiendo de esas posibles condiciones futuras, todo tiene que ver
con la oferta de mis competidores. Lo único que estoy señalando es que esa oferta debe ser menor de 1.100.000, 1.200.000. Y yo entonces tengo que generar las utilidades pendientes a través de estas alternativas de soluciones futuras. Entonces, el paso número 1 es anotar las condiciones pertinentes. Es decir, aquí tengo que considerar evidentemente aquellos que han presentado ya otros cursos, que ya saben más o menos quiénes pueden ser nuestros posibles competidores y cómo es el comportamiento de nuestros posibles competidores, y por eso entonces sé que caen dentro de esos tres grupos. Paso número 2, determinar el rendimiento de utilidad. Es decir, si yo construyo departamentos, ¿cuánto voy a ganar? Es decir, si tengo una serie de análisis, digamos, contables, que me indican cómo son las utilidades para cada uno de los casos. Y hemos visto en otras, en la clase pasada, que en este caso la utilidad era a través del costo de mi construcción, gastaba el trabajo. Sin embargo, como dice ahí en la en muchas situaciones puede existir un impacto poco probable, pero que puede suceder, en donde nosotros obtengamos un rendimiento relativamente alto, relativamente bajo, negativo más. Como por ejemplo, ¿qué pasa si el sindicato de la huelga? ¿Qué pasa si tenemos sube muchísimo el costo a cero, y entonces lo que gastaría construir los departamentos, y por lo tanto no tendría utilidad, inclusive tendría pérdidas? Entonces, en esos casos, si yo genero dentro de mis utilidades una situación muy adversa, lo que va a suceder es que siempre voy a tener elecciones muy conservadoras, porque pues si quiero ganar lo que quiero tablas, ¿no? Entonces, en esos casos, si existe alguna circunstancia que puede afectar de manera considerable, pero que no es probable, en esos casos, las bases que se desarrollan se conoce como un plan de contingencia. Y dice, bueno, si resulta que hay ahorita un problema con los trabajadores con los salvajes, que quieren irse a huelga o están exigiendo un incremento, por ejemplo, de salario. Entonces, en ese caso, si así fuera y no tuviéramos trabajadores, ¿cómo nos impactaría? ¿Cuáles serían nuestros costos? Y entonces desarrollar el plan de contingencia. Y tener ese plan de contingencia a un lado. En dado caso de que y no considerarlo como mis alternativas, en dado caso de que suceda, pues entonces voy a obtener el resultado de un costo, el que yo tenía más negativo, y en lugar de eso voy a poner el costo correspondiente a mi plan de contingencia para tener, digamos, considerado esa situación por si sucede en un momento. Si no, entonces simplemente considero mis alternativas relativamente, digamos, en una situación ideal, y tengo nada más a un lado el plan de contingencia justamente por si se requiere. Entonces, les había mencionado, ya vemos en la clase pasada, que las utilidades, la empresa constructora sabía que iba a costarle 900,000 el desarrollo de esos departamentos, y que por lo tanto y el costo de concursar era de 5,000. Entonces, tendríamos las utilidades que pusimos en nuestra matriz. Entonces, ¿de dónde sacamos menos 5,000, Pamela? Bueno, el 0 es evidentemente, pues ni concurso ni gasto. Sin concurso no gasto, y por lo tanto no importa lo que hagan los otros competidores. En estos tres casos sería 0. Pero en este caso de menos 5,000, Pamela, ¿cómo lo obtuve esta utilidad? Estoy pensando. Sí. ¿Te estás pensando y estás haciendo cálculos?
Algo así. Espera, ahorita. No, no la presiones. Ya está muy presionada. A ver, Maite, primero que levantó la mano, luego Pablo. Maite. Es porque nosotros presentamos una oferta de 1 millón y los competidores, bueno, la oferta más baja de los competidores es menos de 1 millón. Entonces, eso menos los 5,000 que tenemos que gastar para poder entrar al concurso. Nuestra utilidad sale menos 5,000. Quiere decir, yo presenté una oferta de 1 millón. Mi competidora Maite presentó una menor a 1 millón. Entonces, ¿a quién le dan la obra? ¿A Maite o a mí? A Maite. A Maite, ajá. Entonces, yo no voy a gastar en construir nada porque no gané el concurso. Simplemente, lo único que voy a gastar fueron los 5,000 pesos por presentarme al concurso y por lo tanto, pues mi utilidad es de menos 5,000. ¿Qué pasa en la alternativa 3, Pamela? Pues es la misma situación. Si presenta una oferta más cara, por así decirlo, la que la de Maite no la van a elegir, sale mejor gastado en el concurso. Exactamente, entonces no gasto en construir, pero ya gasté los 5,000 pesos del concurso. Ajá. ¿De dónde salieron estos 95,000? Ahora sí, Pablo. Creo que era lo que... espéreme, ya me confundí. ¿Le puedo ayudar, Maite? No. A ver, ahorita Pablo, y si no, Iván, y si no, Carolina. 5,000, ¿no? ¿Eh? Se restaban los 5,000 que había puesto al inicio para entrar a la competencia, se podría decir, por eso resultaba de 95,000. No, Iván. Es que lo que voy a gastar son 900,000 más 5,000 de la participación y lo que nos va a entrar de dinero pues va a ser 1 millón, que es la oferta que nosotros estamos dando, y la resta de eso 95,000. Exactamente. Yo presento la oferta de 1 millón. Los competidores hacen una oferta más cara. Entonces, ¿quién gana el concurso? ¿Iván o yo? Iván es mi competidor. ¿A quién le dan la obra, Iván? ¿A ti o a mí? Me la dan a mí porque es de 1 millón. Entonces, yo ya sé que me van a pagar 1 millón por construir los departamentos. Pero me cuesta 900,000 pesos construirlo. Entonces, al millón le tengo que restar los 900,000 de que me cuestan, y además los 5,000 pesos por entrar al concurso. Por lo tanto, me quedo con la ganancia de 95,000. Lo mismo sucede en este caso. ¿Por qué? Porque mis competidores hicieron una oferta mayor, por lo tanto, como mi oferta es de 1 millón, a mí me lo vuelven a dar. Ajá. ¿De dónde salieron estos 295,000, Carolina? Ahora, se fue, ya. Aquí están diciendo que la oferta más baja era el 1,200,000. Entonces, si nosotros estamos dando una oferta de 1,2 millones menos. ¿A quién le dan el contrato? ¿A mí o a mi competidor que hizo una oferta mayor a 1,200,000? Entonces, Estamos gastando 900,000 en la construcción y 5,000 por el concurso, entonces lo que nos da utilidad son los 295,000. ¿de dónde sacaste los 295,000? ¿A qué se lo restaste los 905,000? Al 1,200,000. 1,200,000, a esto que fue con lo que yo les dije, 1,200,000. Entonces, así fue como sacamos las utilidades. ¿Sí quedó claro para todos? Sí, maestra. Ok. Ok. Entonces, ya saqué las utilidades. Luego paso
Paso número 3, identificar las restricciones y descartar las alternativas inaceptables. En el ejemplo, la compañía constructora podría enfrentarse a diversas restricciones que afectaran la decisión, pero ninguna de ellas es probable. Por ejemplo, podría no tener el tiempo personal necesario para preparar la oferta detallada, por lo que sí sería, entonces escogemos la alternativa de no concursar y punto, pues no hay problema. O bien, podría ser que uno como empresa tuviera como asignada una tasa mínima de rendimiento sobre el proyecto del 15%. En ese caso, ¿qué pasaría? El 15% de mi proyecto. La única que sería quedar a los 295, creo. Exactamente, porque si mi proyecto es de 1 millón, el 15% tendría que ser 15% del 1 millón, que ninguna de estas aplica, solamente serían estos 295,000. Entonces tendría que quitar la alternativa 2 y efectivamente nada más me quedarían con la alternativa 1. Entonces aquí dice, esto rechazaría la alternativa de presentar una oferta de 1 millón, dado que la alternativa proporciona una tasa de rendimiento ante un impuesto de solo el 10%, y yo estaría poniendo esta restricción del 15%. Pero como no es el caso, entonces se quedan todas y no nos complicamos la existencia. Y luego, bueno, el siguiente paso es determinar la probabilidad de cada uno de los resultados o condiciones futuras. Si puede disponer de forma económica de datos históricos apropiados, se deberán utilizarlos para desarrollar estimaciones de las probabilidades de los resultados o condiciones. Si no se puede disponer de tales datos, se deben obtener las estimaciones de las probabilidades de cualquier persona que esté mejor enterada. Y entonces, aquí en el ejemplo, nos proponen las siguientes estimaciones. Para la condición futura 1.3, para la condición futura 0.5 y para la condición futura 3.2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aplicar en el siguiente paso la regla de maximización de la utilidad esperada y el procedimiento de cálculo a las alternativas variables e identificar aquella o aquellas dos que tengan la mayor utilidad esperada. Entonces, aquí aparecen mis tres condiciones futuras, F1, F2, F3, la alternativa A1, A2, A3, las utilidades que acabamos de sacar y las probabilidades. Punto 3, de que suceda que mis competidores concursen con un proyecto de menos de 1 millón. Punto 5, para la condición de que mis competidores presenten un proyecto de más de 1.100.000. Y la probabilidad 2, que es de que mis competidores presenten un proyecto de más de 1.200.000 millones. En esos casos, ¿cómo sacaría el valor máximo esperado? Podría ser aplicando como la regla del teorema de Bayes y después haciendo un análisis de sensibilidad. Pues más bien utilizo la regla de utilidad máxima esperada, y entonces en ese caso, ¿qué tendría que hacer, Valeria? ¿Valeria? Multiplicarlo por el punto 3, punto 5, punto 2. ¿Qué es punto 5 y punto 2? Que tengo adentro de los cuadros. ¿Y cómo se llama eso que tengo adentro de los cuadros? La utilidad. La utilidad, y luego después de multiplicar lo que hago con cada uno de esos resultados. Nancy. Se suman. Ya una parte ya la hizo Valeria. ¿Y luego qué hago, Nancy? Se suman. Se suman los tres. Entonces, para tener el valor esperado de A1, multiplico punto 3 por 0, más punto 5 por 0, más punto 2 por 0. Y eso me da la fabulosa cantidad de 0. O sea, multiplico este por este, más este por este, más este por este. Para sacar el valor esperado de A2, pues voy a hacer exactamente lo mismo. Multiplico punto 3 por 25,000, más punto 5 por 95,000, más punto 2 por 95,000, y eso me da 65,000.
para sacar el valor esperado de la 3, multiplico 0.3 por menos 5,000, más 0.5 por menos 5,000, 0.2 por 295,000, y eso me da la cantidad de 5,000. ¿Cuál es el valor máximo esperado, Edith? Es el de la opción de A2. Es de la opción de A2, que se los puse en negrita, no de a gratis, que es 65,000, y entonces, por lo tanto, si la empresa tiene los recursos para emprender el proyecto de construcción, si las alternativas están realmente limitadas a las 3 expuestas y si las estimaciones de rendimiento y probabilidades se consideran exactas, es decir, que lo que yo puse en la figura que recabé, consulté, analicé y propuse, entonces es razonable seleccionar la alternativa A2 y presentar una cotización de 1,000,000. ¿Sí quedó claro para todos? ¿Así de difícil? Ajá, sí, maestra. ¿Sí? Ok. Aquí simplemente lo que estamos haciendo es, además de hacer el análisis de mi problema, considerar las posibles alternativas, considerar las condiciones futuras, estamos agregando la probabilidad, que es lo que me permite, de alguna manera, pues, contrarrestar justamente esta situación de incertidumbre, porque no sé cuál de las qué es que van a presentar mis competidores. Entonces, de alguna manera, con la probabilidad, yo lo que hago es darle un peso de que pueda suceder esa situación o no. Normalmente, estas probabilidades lo que me están indicando es que normalmente los competidores van por un precio, digamos, promedio. Son pocos los que hacen propuestas más arriesgadas, más caras, y un poquito menos los que hacen una propuesta muy conservadora. Entonces, en ese caso, por eso tengo esas 3 probabilidades, y eso es lo que hace que yo esté considerando esa característica de incertidumbre. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Tantito que aquí tengo una llamada de Brando. Las estimaciones son propuestas al criterio de los decisores. Así es. Las propuestas son propuestas a través del decisor con la ayuda de un experto. Por ejemplo, les decía que con respecto a esta tienda de deportes, pues le preguntan a los vendedores cómo ellos, estimarían las probabilidades, por ejemplo, ya el mercado, conociendo cómo son las temporadas de turismo de esa comunidad, y con datos históricos, con la experiencia que cada uno tiene. ¿Alguna otra duda? Ok, perfecto. Entonces, hasta aquí dejamos la clase hoy, y la tarea la tarea que está en clase se refiere a el ejercicio de esta clase, en donde se trata de una empresa en donde la gente de mercadotecnia va a introducir un producto nuevo, pero no tiene dinero para introducirlo todo al mismo tiempo. Entonces decide hacer un análisis para saber qué hacer: introducir el producto A, introducir el producto B, o no introducir ninguno de los productos. Para eso se establecen 3 condiciones futuras. La primera es que el competidor introduce un producto superior. La segunda, el competidor introduce un producto equivalente. La tercera, el competidor introduce un producto inferior. O la cuarta, el competidor no introduce un producto similar. Las utilidades para cada uno de los casos es para la alternativa 1 y la condición futura menos 1,200,000. Para la alternativa 1 y condición futura 2, 1,000,000. Para la alternativa 1 y la condición futura 3, 3,800,000. Así para cada uno de los 3 por 4, 12 casos. Dice, aunque sabía que la empresa no podría darse el lujo de incurrir en fuertes pérdidas, también sabía que una posible pérdida de 1,200,000 se encontraba en el rango de pérdidas que la empresa estaba preparada para absorber al lanzar un producto nuevo. Las probabilidades de las condiciones futuras, aquí están para las 3,
y lo que tienen que hacer es realizar el procedimiento de matrices de decisión, aplicar la regla de decisión de maximización de la utilidad esperada, para que ustedes determinen cuál de las tres alternativas de decisión es la que ustedes sugerirían al gerente de marketing que lleve a cabo. ¿Sí todos? Sí, profesora. En equipo, ¿no? No, equipo ni que nada, esta la tienen que ser regulada, ¿cómo se llama? Solitos cada uno, y ¿cómo se llama? Y me la mandan para fuerza. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Perfecto. ¿Ya no tuvieron dudas de la otra tarea? Conste, ¿eh? Maestra, Mande. a mis compañeros sí nos costó un poco de trabajo entender en las diapositivas del tema, sobre cómo en el paso 5 está bien la explicación, pero sentimos que no se ve muy claro de décimo. Por ejemplo, hay un punto 43 que se repite y las diapositivas no explica de dónde está. Ajá, ok. Sí explica de dónde salió, pero no lo Espérame tantito. Voy a poner la No, sí, es que presentación. en la parte de arriba pone cómo y de el pequeño diagrama, pero al momento en el que usted pone la tabla, solo se repite, pero no el atributo se repetía. Le juro que leí la presentación como unas 16 veces. ¿Aquí? ¿En esta? ¿O en esta? Más o menos. Ok, aquí, en esta, lo primero que hicimos fue generar la importancia para cada uno de estos tres atributos. Y estos tres atributos yo los voy a medir de alguna manera. Ya les arriba ya hemos puesto. Ay, perdón, ¿por qué no me dicen? Yo aquí hablándole a la computadora, ahora sí. Esta. ¿Sí? Sí, profesora. ¿Sí? ¿Y es sobre esta? ¿Esa es la duda? ¿Ya me fue, Pamela? No, está en el paso 5. O sea, ahí está. Ok. Entonces, es esta. Primero les voy a explicar a esta. Luego, y luego es esta la duda que tiene. Ok. ¿Sí, Pamela? Sí, Pamela. Es que me estás contestando como que no. Los compañeros de Pamela, ¿sí? ¿Esa era la duda? ¿Escuché? No me... Ahorita ya te doy que sí. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que sacar son estos valores de aquí. Para cada criterio, ¿sí? Ponderación para cada criterio. Uno para los antecedentes de una exitosa agencia de ventas, uno para la familiaridad con la industria de productos domésticos y uno para la disposición de viajar lejos. Y decíamos que lo que nosotros le íbamos a dar más peso era a los antecedentes de una exitosa agencia, por eso le poníamos 92, eso más o menos para la familiaridad de productos domésticos y eso para viajar menos. Entonces, quiere decir que para cada uno de los criterios, el nivel de ponderación es este, punto 43 para éxitos de una gerencia de ventas, punto 35 para productos domésticos y punto 22 para viajar lejos. 43, 35 y 22. Aquí están 43, 35 y 22. Pero resulta que atributos del criterio de antecedentes de éxito, yo lo voy a medir con dos atributos, con experiencia de ventas y con cambio anual de salarios. En el caso de
disposición para viajar y experiencia de productos domésticos lo voy a medir directamente con la cantidad de días al año que viajaban y cuántos años tenían de experiencia en productos domésticos. Entonces, en ese caso, pues como lo mido directamente con esos dos atributos, simplemente multiplico uno por los puntos 22 y uno por punto 35. El problema es en porque en resulta que criterio de antecedentes de éxito tengo dos elementos que van a contribuir, digamos, a medirlo. Y en el primero digo que uno es la experiencia de gerentes de ventas y que punto 5 va a ser el cambio anual en el salario. Entonces, primero tomo estos dos y voy a sacar la ponderación, el peso que va a dar cada uno de ellos. ¿Cómo lo hago? Sumo 1 más punto 5, que sería y divido 1 entre 0.5 y punto 5 entre 1.5. Entonces, me da un peso de punto 67 y un peso de punto 3. Entonces, del punto 43 que yo había sacado para todo el criterio de antecedentes de éxito, lo tengo que dividir, digamos, sacarle la proporción a la experiencia de gerentes de ventas y al cambio anual del salario. ¿Cómo lo hago? Esta ponderación que yo tenía lo multiplico con el peso que yo ya le estoy dando dentro de atributos de antecedentes de éxito a la experiencia de gerentes de venta y al cambio anual de salario. Y multiplico punto 67 por punto 43 que me da punto 29, punto 33 por punto 43 que me da punto 14 y estos dos que yo había sacado, y esto me debe de dar un total de 1. ¿Sí? O sea, los atributos se tienen que multiplicar por el peso que tiene el criterio. Así es. Por Pero la nada ponderación. ¿Nada más que? Ajá. No, ya entendí, maestra. La única diferencia es que aquí los multiplico porque ya sé que estos los voy a medir directamente con un solo atributo. El problema aquí es cuando tengo un atributo que está compuesto, digamos, por diferentes elementos que lo van a medir. Y entonces tengo que ponderar a su vez estos elementos que van a medir este atributo. ¿Es también para ti claro, Pablo? Sí, nada. Se entiende mejor. Okay. Sí, no lo habíamos considerado así. Pues es que no ponen atención en la clase, muchachos. Se conectan, se van a desayunar, se conectan y traen la música por el oído, se conectan y están haciendo la tarea de otra clase, y luego... Ok, muchachos, entonces si tienen ninguna otra duda... La verdad se me olvidó y después en las diapositivas. Ok, pues vayan anotando, no solamente es... Tienen que, o sea, acuérdense que cuando tenemos clase, tienen que estar el 100% de atención, tienen que estar oyendo, tienen que estar leyendo la diapositiva, tienen que estar tomando apuntes y no distraerse ni un segundo. ¿Ok? Y muchachos, para el 15 de mayo tenemos, para el 15 de mayo, no, para el, ¿qué día? El 13 de mayo tenemos el primer examen, entonces yo espero que ya estén estudiando, porque ya es la próxima semana. Así es que... ¿Cómo va el examen, maestra? Pues difícil, yo creo. Pues lo verán cómo va a ser, lo van a ver en la plataforma. No, pues evidentemente en la plataforma, si no tenemos otro medio de comunicarnos, no nos vamos a presentarlos todos juntos. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? ¿Cuáles van a ser las preguntas? Pues no te voy a decir eso, sí, volverlo el día del examen. Pero pónganse a estudiar. Entonces, bueno, les dejo su tarea y nos vemos entonces el jueves.